un nuevo programa de las provincias también existen y tenemos alguna satisfacción. La satisfacción es que el proyecto de intervención a la firma de Avellaneda y de Reconquista Vicentín, que ya no eran únicamente esos dos lugares, sino que se había expandido dentro, también tenían viñedos o tienen viñedos en San Juan, también una empresa Vicentín del Paraguay, que todo ese grupo que estaba por ser expropiado por el gobierno nacional, que pasaban una imagen de Chávez en Venezuela, en la televisión, en la que no sé qué le dicen a Chávez, pero la muestra era Chávez vestido militar gritando exprópiese, como a alguien le estaban por expropiar, exprópiese, cuando le plantean un problema. Y aparecía una situación más o menos igual. Si jugaron algunos elementos para que el gobierno se pusiera en contra de Vicentín. Vicentín estaba en convocatoria de acreedores. El trámite es así. Cuando alguien no puede pagar, junto a los acreedores, se hacen conversaciones, pero la empresa sigue funcionando. Cualquier empresa, se llama Vicentín, Quilmes, cualquiera. La empresa sigue funcionando y sigue hablando con sus acreedores, le suspende los pagos, salvo algún privilegiado, porque hay créditos comunes y privilegiados, que pueda tener un trámite distinto, una oferta distinta en la Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores tiene dos caminos: aceptar la forma de pago de sus acreencias, de lo que le debe Vicentín, ya sea el que le vende los granos del campo, el que le vende una máquina de escribir, una computadora, o que cualquiera, todo el que tenga 100 pesos de acreencia, que le deban 100 pesos o $100.000, tiene que presentarse ante el juez para justificar su crédito, porque si no, no podíamos presentar cualquiera de nosotros y decir, sí, acá yo también entro en esto, algo voy a sacar. Ese trámite se estaba cumpliendo, todavía hubo una propuesta, pero empezaron a caranchear unos grupos argentinos con combinación de extranjeros a tratar de comprar Vicentín. Resulta que una empresa que está en convocatoria de acreedores baja su precio, su valor. Si la lapicera, el valor real era de 100, si está en concurso de acreedores la empresa, y puede valer 80, 50 o 30 de acuerdo a cómo se presenta. Pero todo dentro del marco judicial, dentro del poder judicial. Un juez de comercio que es el que está a cargo de la Junta de la Junta de Acreedores, del concurso de acreedores de Vicentín. Pero aparece de golpe un día martes, ya hace varios martes, una declaración del presidente Fernández y dice que se va a expropiar, el exprópiese de Chávez, que se va a intervenir, que se va a expropiar Vicentín. Ya hemos referido en programas anteriores los pasos, quiénes fueron, y sí recuerdo que cuando Fernández anuncia, dice, muchos argentinos van a estar conformes con la expropiación. El resultado fue distinto. Pocos argentinos estuvieron de acuerdo
con la intervención, tal es así que una senadora de San Juan o de Mendoza, senadora PJ, cuando el presidente hace el anuncio, ella está sentada al lado, y que es kirchnerista, y se ve que es la que hizo la ley de expropiación. No es que no esté permitido la expropiación, que no se pueda expropiar, se puede expropiar, pero dentro de la ley y con, digamos, cumpliendo los requisitos, que sea de utilidad pública, que tenga, digamos, primero que se la declare utilidad pública por ley, después hay que pagarle al expropiado. Es todo un proceso. Tal vez el gobierno nacional estaba urgido porque empiezan las ventas de las grandes cosechas y quería manejar el gobierno nacional, supongo. Como consecuencia, se hacen grandes manifestaciones antes del banderazo y pidiendo que se deje sin efecto, que no se lleve adelante ni la expropiación ni la intervención. No le dejan tomar posesión a los interventores, que se tienen que volver desde Reconquista en avión militar, debe ser, porque, de casa de gobierno, porque no hay líneas aéreas en este momento haciendo cabotaje. La cuestión es que queda un primer eslabón del tema Vicentín. Después se llegan a unas conversaciones y Vicentín le da la llave, abren la puerta, ya pasaron 2 o 3 días del primer intento y dejan que entren. Ahora el que entra de interventor, aunque sea en Boca Unido, quiere mirar, quiere sentarse y ver los papeles a ver qué pasó. Bueno, no se produce eso porque el juez deja sin efecto, ajustado a derecho, deja sin efecto la expropiación y la intervención, y los convierte, y dice que los que fueron nombrados interventores pasan a ser veedores, baja la categoría. Ahora, ¿qué va a hacer el veedor? El veedor no puede agarrar y resolver nada, tiene que ser uno más que se sienta en la mesa de directorio a escuchar qué es lo que resuelven los directores. Eso tampoco se concreta. Ahora tiene la posibilidad del Estado de apelar y ver qué pasa. Pero hay una cuestión. Yo creo que los únicos que pueden pedir la intervención mientras va cursando el juicio de la convocatoria de acreedores, que podrá arreglarse con una quita o con una extensión de plazos o no, y se declara la quiebra. Al declararse la quiebra, viene uno y dice: yo compro este molino, otro compra 7 camiones. Es el caos. Algo parecido ocurre en La Nación. El ministro Guzmán, que no se entera aparentemente del intento o del anuncio del presidente Fernández, está en pleno trabajo de la convocatoria de acreedores del país, que, al igual que en el caso particular, se puede arreglar con los acreedores, haciendo, ya hay una propuesta extendiendo 3 o 4 años, no se hace ningún pago, se quita una quita y demás, que no fue aceptada por los acreedores del país. Entonces, si en el ámbito privado fracasa la convocatoria de acreedores, va a la quiebra. En el ámbito oficial, si fracasan las tratativas con los acreedores
vamos al famoso default. ¿Qué es el default? No puedo pagar. Similar a lo que puede ocurrir en el ámbito privado. Entonces, a raíz de acontecimientos que se van produciendo, Vicentín salió de la tapa de los diarios y ahora lo está ocupando el banderazo del sábado pasado. ¿Qué fue el banderazo? Hay mucha gente disconforme en el país, incluso kirchneristas o justicialistas, están desconformes por esta larga pandemia, esta larga cuarentena que ya vamos a tener que multiplicar por 3 pronto. Entonces salen también a demostrar que no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Fernández. Para colmo o para bien, es Fernández al cuadrado, es decir, que hay 2 Fernández conduciendo el país. Porque yo creo de que Cristina no es ajena a lo que ocurre, a lo que hace Fernández, porque Fernández sabe que los votos no son de él. Habrá una proporción de votos que le permitió ganar en primera vuelta que son ajenos al cristinismo, al justicialismo puro. Habrá una proporción, por supuesto. Como cuando Cristina lleva como presidente a Cobos, mendocino, radical, y gana su segundo mandato, no es por lo de Cobos, porque lo lleva a Cobos. A una parte numérica, como se gana por un voto, pudo haber arrimado Cobos, que fue expulsado del partido, después ahora reincorporado, es senador nacional, cambió de mujer en el Senado, de secretaria, porque es un trámite distinto el de cambiar de mujer y el de cambiar de secretaria. De secretaria es propio, pero con los matrimonios es un trámite distinto. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Estamos en una posición, y voy a hablar con porcentajes, para justificar mi posición de que hay que dividir la provincia de Buenos Aires. Hay un AMBA, Administración Municipal Buenos Aires, que comprende la capital federal, el Gran Buenos Aires, es decir, digo bien, el Gran Buenos Aires, que resulta que si vamos a los números, tenemos lo siguiente, la última elección. La ciudad de La Plata, o el ámbito de la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y que es donde yo me recibí de abogado, tiene 9.916.000 votantes. El interior de Buenos Aires, es decir, fuera del AMBA, tiene 5.708.000. Y la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 2.890.000. Es decir, que el interior de Buenos Aires, vamos a un mapa, acá está marcado con rojo, está marcado cómo sería, en mi criterio, la ciudad de Buenos Aires. Esto es la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, y este sería el núcleo que forma AMBA, y entonces acá está el fuerte. Tenemos en el Gran Buenos Aires 9.916.000 votantes, y el interior fíjense, el interior de la provincia tiene 5.700.000 votos. Un total para la provincia de Buenos Aires de 15.625.000 que deciden las elecciones.
quien predomina en provincia de Buenos Aires, seguro que es presidente. Entonces, ¿cómo juegan los intereses? Volvemos al mapita. ¿Cómo juegan los intereses de este grupo de, digamos, de municipios con los de este grupo que está acá? Está Bahía Blanca, cualquiera de estos del oeste de Buenos Aires, Carlos Casares y demás. Son necesidades distintas, porque el Gran Buenos Aires, por algo se le dice que el Gran Buenos Aires alimenta al comercio, las industrias que tienen su sede en la ciudad de Buenos Aires. Por eso hay que decir, hagamos de una nueva, antes éramos 14 provincias y 10 gobernaciones, 24 en total, pero estaba digamos, la supuesta por el territorio de los Andes, que se dividió entre Salta, Jujuy y Catamarca. Entonces, yo creo que hoy día hay que ir pensando, no por una cuestión ya electoral que también repercute, sino por una razón de economía. Puede justificarse que vamos al mapa, que en este lugar, el Gran Buenos Aires, sean unas de las necesidades que no son las mismas que el resto, que tiene también mucha fuerza, al punto que en La Matanza se instaló Mercedes-Benz. Entonces, hacemos este análisis para llegar al drama del coronavirus. Según el número de casos, el Chaco está en un tercer lugar, con 1.694 casos confirmados, según el informe del INDEC. Contra la provincia de Buenos Aires, que tiene 23.163, y la ciudad de Buenos Aires 21.804. Pero no es lo mismo. Yo no creo que esté el Chaco en tercer lugar. ¿Por qué? Porque 500 personas con coronavirus en una provincia chica es un desastre. Pero 500 casos en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una cantidad de votantes de 2.800.000, o en el Gran Buenos Aires, que son 15 millones, la cosa es distinta. Por eso hicimos un trabajo de mis secretarios, un análisis de porcientos. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires está primera. El 0,75% de su población está contagiada. Después tenemos el Chaco con el 0,16% de porcentajes. Está también Córdoba con 0,18%, ese llevamos 3%, y después tenemos la ciudad de Buenos Aires, que tiene 0,14%. Es decir, que haciendo notar los números de contagiados con los números de habitantes o votantes, primero está la ciudad de Buenos Aires con el 0,75% de su población, o sea, casi 1 millón de habitantes tendría que ser aproximadamente. Después tenemos en el segundo lugar Chaco, y decíamos en programas anteriores que era posible que Chaco ascienda, que pase del tercero al segundo lugar. Vaya desgracia, ¿no? Ser el segundo lugar. Hubiéramos querido que el Chaco, nuestro vecino, estuviera en el segundo o en el tercer lugar por su producción, por su pujanza, que la tiene,
y no en el segundo lugar, como hasta ahora, de contagiados por el coronavirus. Después del Chaco, perdón, Chaco quedaría en el tercer lugar porque aparece Córdoba con el 0,18%. Y ahí queda un poco, se tranca el tema. Y viene Entre Ríos con el 0,16% de su población. Es decir que tenemos la ciudad de Buenos Aires con el 0,75%, Córdoba con el 0,18%, Entre Ríos con el 0,16%, la provincia de Buenos Aires, fíjense lo notable, que está con el 0,14% de su población. Entonces, cuando nos dicen que el total de contagiados del país, el 93%, cifras oficiales, el 93% está en la capital federal y en el AMBA, en ese pedacito que marcábamos en el mapa con lo que yo digo que puede ser o debería ser una provincia aparte, se concentra la mitad del electorado del país. Y esto no ocurrió porque sí. Fue toda una maniobra política de distintos gobiernos, empezando allá lejos, en el 46. Traer gente del interior porque es más fácil concentrarlos y manejarlos. Pero el error fue invitar a gente de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Salta, a que vengan a trabajar al Gran Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires. Pero nadie previó las casas, el agua corriente, las cloacas, el pavimento de las calles. O se previó, pero no se cumplió. Porque yo hice muchas plataformas políticas en mi vida, 3 por lo menos. Son una maravilla. Uno parece que está en Suecia o en Noruega, pero de eso no se cumple nada. O se cumplen 1 o 2 puntos y lo demás. Y cuando uno reclama de los firmantes y los otros no, esperá, ya vamos, y así vamos llegando a esta situación en que la ciudad de Buenos Aires encabeza con el 0,75% de su población los afectados por el coronavirus. Y la ciudad de Buenos Aires, toda la ciudad de Buenos Aires, que tiene sus lugares altos y sus lugares bajos también, no tiene la misma fuerza electoral que tiene la ciudad, en la provincia de Buenos Aires. Nos quedamos en el Chaco, que retrocede, es como en esos juegos que retrocede avanza un punto, un cuadro, o si no, que retrocede, que sería en el ajedrez el caballo y el alfil, que pueden volver para atrás, pero no los peones. Entonces, vamos a lo siguiente. Ciudad de Buenos Aires tiene el 0,75%, le sigue por ciento de su población, le sigue Córdoba, sería el segundo, y volvemos otra vez al Chaco con el 0,16%. Es decir, lo que yo decía que ganó un punto, no es así, es el 0,16%, cifra altísima para una población de casi de 1.065.000. Después tenemos la ciudad de Buenos Aires, que sería, con el 0,14%, el cuarto. Fíjense que cuando se dice en Buenos Aires, ciudad, hubo 500 casos nuevos y en provincia de Buenos Aires hubieron 600. Entonces tú dices, en provincia de Buenos Aires no andan bien las cosas, porque tuvimos 600 y nosotros 500 era un porteño. Pero lo que tenemos que hacer jugar son los porcentajes, porque no son los mismos 300.000, no son los mismos 300.000 en el Chaco, en Corrientes, que en Buenos Aires
ciudad o Buenos Aires provincia. Dije Corrientes. Corrientes, según los casos confirmados, tiene 114 casos de coronavirus y un muy bajo, en relación a los demás, del 0,11% de los casos de coronavirus. Es decir, que si bien estamos aparentemente quintos en el lugar, estamos bien conceptuados porque solamente nos superan en esta desgracia Buenos Aires ciudad, Buenos Aires provincia, Córdoba, Entre Ríos y estamos nosotros. ¿Y qué pasa con Misiones? Misiones tiene el 0,008%. Bajísimo. Felicitaciones, gobierno de Misiones. Y abro y acá me paro porque se nos van las vías. Lo que sí quiero que ustedes observen desde cámara, con qué estábamos trabajando. Esta es una planilla en la que se tiene los casos confirmados. Esto sí, y nosotros hicimos sobre la base de otra planilla, hicimos el porcentaje que acabamos de denunciar. Ahora, en la provincia de Buenos Aires tenemos los nombres de los distritos que, en mi criterio, pasarían a ser provincia. Acá en este tenemos las provincias enteras en este otro trabajo. Es decir, San Fernando del Valle de Catamarca, que no tiene nada, Resistencia, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, etcétera, está todo. No lo hemos inventado nosotros. Y acá tenemos qué es lo que sería la provincia, la nueva Buenos Aires, y eso hay que hacerlo. Porque los problemas de la capital, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, son los mismos de ese círculo que la rodea. Estarían los distintos, son 21 casos que forman de municipios que pasarían, se desprenderían de la actual provincia de Buenos Aires y formarían digamos, una nueva provincia que, si quieren ponerle Kirchner o lo que fuera, pueden hacerlo. Son los municipios de Escobar, de Tigre, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, José Cepaz, Moreno, San Miguel, Merlo, Ituzaingó, Hurlingham, 3 de febrero, General San Martín, Vicente López, La Matanza, Ezeiza, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda y Quilmes. 21 municipios que unidos pasarían a ser una nueva provincia. Y entonces, acá en el resto de la provincia de Buenos Aires, a lo mejor en esta parte es cero la influencia. En esta parte acá es cero la influencia. Pero no se puede abrir un comercio acá o acá porque hay un problema acá. Entonces, una solución post-pandemia, que algún día será post-pandemia, no sé si llegaron, quiénes llegarán y quiénes no, puede ser una solución a analizar, como habría que volver a analizar la ley que se dictó en la época de Alfonsín, trasladando a Viedma la capital federal. Eso fue trágico y terminó con esto. Fue trágico porque fue ley, no es un proyecto, fue ley. Mucha gente, joven sobre todo, los casos se publicaron en su momento, que mal vendió todo lo que tenían en Buenos Aires, el departamento, la casa, para comprar
en Viedma para trasladarse a Vietnam. Eran profesionales, arquitectos, ingenieros, todos subieron los valores en Viedma de las propiedades. Después nada se hizo, ni se dio una explicación. Tal vez como ocurre en Australia, donde estuve, es un ejemplo. El Poder Judicial en un lado, el Poder Legislativo en otro y el Poder Ejecutivo en otro, en otra ciudad. Hoy en día que tenemos internet y con las computadoras, no sería difícil poder hacer algo parecido. Lo hizo Brasil, construyó Brasilia para sacarlo de Río de Janeiro, que era una molestia a todo, porque Río de Janeiro era un lugar atractivo para el turismo y demás, y la parte administrativa se fue a Brasilia. Si Viedma fue el mal elegido como lugar, puede ser, pero que hay que distribuir el poder. Ya se habló siempre de que Córdoba tendría que ser la sede del Poder Judicial. En la Pampa Húmeda tendría que estar la ciudad de Avellaneda, porque de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, a La Plata, no hay más que una hora de diferencia. La Plata fue una ciudad creada, diseñada, por eso la conozco por mis estudios, grandes avenidas, un sistema de numeración de calles, es distinto, porque fue creada. Buenos Aires se hizo de abajo, como se pueda. Hay calles cortadas, calles que dan vueltas, pero la ciudad de La Plata se hizo sobre una mesa, sobre un escritorio, se diseñó por Dardo Rocha. Bien, como el tema del coronavirus sigue siendo presente, está presente, y lo desplazó al tema de Vicentín, que afortunadamente se va a cumplir con las leyes, con un juez valiente, como acá tenemos nuestra biblioteca de tantos libros donde se pueden encontrar fallos en un sentido, en otro, resoluciones, etc. Pero queda el tema, hasta cuándo no sabemos, del coronavirus. Por eso vamos a repetir el programa que hicimos la semana pasada al ministro de Salud Pública de la provincia. Vamos a un corte y luego pasamos. Gracias. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba misvegliera mediterránea es sola, mentre mi petit. Hidrovía, vía libre para exportar. La pandemia del coronavirus, que está en todo el mundo, también en Corrientes, somos parte del universo, por más que Corrientes República parte, pero somos parte del universo, nos está molestando. No digamos atacando, porque tenemos realmente un índice bajo comparado con otras provincias y con otros países. Por eso entrevistamos al ministro de Salud, el doctor Ricardo Alberto Cardoso, para saber cómo estamos en Corrientes, qué pasa, qué esperanza tenemos, saldremos algún día, cuándo, habrá vacuna. De todo eso vamos a hablar con el doctor Cardoso, que sin duda es la persona que puede ilustrarnos. Bien, gracias ministro por su tiempo. Sé que está haciendo un paréntesis en su tarea para recibirnos. ¿Cómo estamos en la provincia en general con este tema
del coronavirus. Bueno, doctor, realmente un gusto estar en su programa, gracias por invitarnos. Bueno, desde el punto de vista de la sensación, estamos relativamente tranquilos, pero preocupados porque la amenaza es grande. Hoy los números de Corrientes, como usted muy bien lo ha explicado, son números bajos en comparación con otros lugares. Corrientes en este momento tiene 108, ha sumado 108 pacientes positivos, pero tiene activo nada más que 13 pacientes. Y la curva de activos ha permanecido más o menos constante, de manera tal de que no ha habido un pico, salvo cuando apareció el conglomerado de la cárcel, y después se ha mantenido constante. Y en ese sentido, debemos decirle que gracias al trabajo de los profesionales de la epidemiología, del Ministerio y del Comité de Crisis, cada caso que ha aparecido ha sido rastreado, ha sido aislado, han sido testeados todos sus contactos, y eso ha permitido de que estos pacientes positivos no hayan sido germen o vehículos de mayor diseminación. Cuando usted me habla de contactos de aquel que está sospechado del coronavirus, por eso es que se hace una planilla con todos los que, con número de documento, quién entra a un lado, quién entra, con quién entra, cosa que a mí personalmente, y supongo que a todos, no nos gusta estar tan fichados, ¿no es cierto? Pero seguramente ha de ser la forma de poder seguirlo, ir a buscarlo directamente. Ahora, sé que anduvo por el interior. ¿Cómo está el interior? Bueno, el interior está organizado, también ha sido una tarea del gobierno ir a cada lugar y organizar con las autoridades locales y con las autoridades sanitarias locales. En cada lugar se ha constituido un comité de crisis, parecido al comité de crisis de la provincia, y allí se ha diseñado y discutido los planes y los protocolos de cada lugar. Cada lugar tiene una particularidad, por ejemplo, la actividad económica de ese lugar. Claro. Esa actividad económica señala qué tipo de protocolos hay que ejecutar. Por ejemplo, Mocoretá, una actividad económica referida al citrus muy fuerte, lo mismo pasa con Bellavista. Por ejemplo, la zona de Santa Lucía referida a la zona frutihortícola sobre todo, y esos lugares implican protocolos, repito, muy estrictos respecto de cómo tiene que manejarse el camionero, cómo tiene que hacer el protocolo de traspaso y carga de la mercadería. Bueno, otro escenario son aquellas localidades fronterizas en donde el flujo de camiones o de personas es muy intenso, como es el caso de los pasos internacionales de Santo Tomé San Borja y de Paso de los Libres Uruguayana. Sí. Ese es otro perfil y otro tipo de protocolo. He visto que Itaquí también pasan en una balsa. Sí, así es. Con Alvear hemos estado allí, hemos estado trabajando con el señor intendente, así que pasa igual el protocolo que tenemos que aplicar con la gente de Misiones. También se ha trabajado en esa zona de frontera, y bueno, Capital, que es todo un diseño especial porque tiene muchas puertas de entrada, la zona del puente es clave, compleja, fundamental para la economía de las dos ciudades encima. Claro. Entonces no es fácil, pero bueno, estamos trabajando fuerte. ¿Qué pasa con el Chaco? Porque vemos que por un lado Corrientes habilita una pesca y por el otro lado el Chaco protesta, es decir, parecería que no hubiera una acción conjunta. Tenemos muchos profesionales que van de Corrientes al Chaco o que vienen del Chaco acá. Sí, hay profesionales de Corrientes que van a trabajar, más de 200 personas que pasan cotidianamente. Nosotros también tenemos buena cantidad de chaqueños que vienen a trabajar a Corrientes, a quienes hemos licenciado para que no vengan. Claro. Bueno,
La verdad que respecto a su pregunta de qué pasa en el Chaco, nosotros hemos intentado desde el principio de la pandemia, yo fui personalmente con integrantes del Comité de Crisis de Corrientes a hablar con la señora ministro del Chaco. Y bueno, habíamos diseñado una agenda de trabajo en común porque sabíamos que estas cosas iban a ocurrir. Bueno, la verdad que hubo un divorcio de actitudes en ese sentido. Intentamos seguir teniendo algún tipo de comunicación formal y bueno, no hubo respuesta. Y nosotros lamentamos porque lo que ocurre en Resistencia repercute en nosotros, y con ese intercambio de personas tan fuerte que tenemos, por supuesto que hay influencia. Sí, sobre todo uno ve que en el puente se estaciona, está completo estacionado, camiones y autos y demás en el puente, que el puente es para transitar, no para estacionar. Claro. No se puede establecer, tanto en el Chaco como en Corrientes, una zona donde un control que habilite a subir al puente y tiene que subir y transitar y bajarse del otro lado. ¿Es posible hacer eso? ¿Se ha intentado? Se podría hacer eso. A ver, nosotros tenemos dos bajadas. La bajada que da a la Costanera se puede implementar allí. Ahora, la bajada que va a 3 de abril, nosotros dividimos la bajada, la que va a la Costanera bajan los particulares. Sí. Y la que va a 3 de abril, los camiones. En ese lugar no podemos, realmente, porque son camiones que siguen de largo y en general a esa gente no se le molesta, porque son gente que cruzan inclusive la provincia. Por lo tanto, no son potencialmente, salvo que bajen en algún lugar que también está diseñado en qué lugares del interior pueden bajar nada más. Esa gente no para. Pero sí el problema es con los particulares, y estaría buena esa idea que usted dice de tener un lugar en donde detenerlos para bajar, porque para subir de este lado tampoco tenemos. Del otro lado, sí, del lado de la Costanera hay un lugar. Ajá, claro, eso requiere un lugar determinado, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿esos camiones ya han sido desinfectados o ya han sido controlados en algún lado? Supongamos que vienen de Misiones camiones. Antes de entrar a la provincia, ¿ya fueron debidamente controlados? Sí. Se los fumiga y en distintos lugares de ingreso de Corrientes, y se controla la temperatura al chofer. Acá hay lo que hay que decir también con claridad, que el que lleva preferentemente el virus es la persona, es el chofer o su acompañante. Por eso es que se diseñaron protocolos articulados con Nación, con el sindicato de camioneros y con la asociación de vendedores de combustibles. Entonces hay postas de estaciones de servicios en donde solamente allí pueden pernoctar o parar a comer. En esos lugares hay todo un dispositivo armado por los dueños de las estaciones de servicio, por la policía y por salud pública, para controlarle, fumigarle de vuelta. Si tiene fiebre ya se conecta con el hospital local, etc. Usted habló de combustible. Nosotros traemos el combustible del Chaco, porque las barcazas depositan allá en los grandes depósitos. ¿Dónde los controlan? ¿Al salir del Chaco o los controlamos acá? Lo controlamos, los que entran controlamos nosotros. Se controla acá, sí. Digamos, en la bajada ya del puente, por 3 de abril en este caso. Así es. Así. Bien. Un problema que la gente percibe es que no en todos los lugares se está respetando lo que llamamos el protocolo. Hay reuniones, hay baile, hay un cierto cansancio a la cuarentena. ¿Qué alivio se puede dar? La Costanera ahora se habilitó para caminar, para correr. Sí, así es, doctor. Mire, nosotros entendemos, comprendemos y sabemos que crea mucha ansiedad y preocupación en la población y agobio. Así es. Nosotros notamos bastante adhesión en general de la población a las medidas. Eso hay que destacar. Hay excepciones
Y a veces son muchas las excepciones de gente que no tiene la responsabilidad a la altura de la circunstancia y ocurren cosas como el caso de este muchacho que vino del Chaco a hacer el sky surf en Paso de la Patria, y otras actitudes como el caso de la médica del Chaco que vino y contagió a sus parientes. Pero en general la población cumple bastante los protocolos. Ahora, Corrientes, gracias a las medidas del gobierno, gracias a la actitud de la gente, ha podido ir flexibilizando muchas actividades. Entonces no estamos igual que en otros lugares que están más estrictos. Lo que yo suelo decir, y suele decir el gobernador, es que la gente aproveche esa flexibilización, que salga a caminar, que se reúnan no más de 10 personas, que salgan a comprar, pero con la responsabilidad que les pedimos. Es decir, que no salgan en grupo a caminar, Claro. que respeten el distanciamiento social en los comercios, que usen el tapaboca y que se laven las manos. Bueno, ese es el mensaje que nosotros intentamos dar, que utilicen de vuelta la flexibilización, pero con responsabilidad. Sí, yo acostumbro a decir que hay que quedarse en la casa, para eso hay que tener casa. Hay que lavarse las manos, para eso hay que tener agua. Es decir, que durante un tiempo bastante largo no se encontró una solución, o no se dio una solución a esas, digamos, agrupamientos de gente que no tienen ni casa, porque viven 6, 7, 8 personas hacinados, no hay agua. Entonces, creo que esto va a despertar, digamos, a los gobiernos, porque no es un problema únicamente o de Corrientes, es pequeño lo de Corrientes, porque toda nuestra población se ha ido a los grandes centros en busca de trabajo, ¿no es cierto? Y ahí no se ha preparado, no están preparados para recibir a tanta gente. Ahora, ¿usted que vamos a tener pronto alguna vacuna que nos pueda ayudar a resolver esto? Bueno, doctor, hay innumerables investigaciones en todo el mundo respecto de esto. Y sabemos que hay, por trascendidos, pero de fuentes científicas, de que hay algunos lugares donde están muy avanzados y que esperan que antes de terminar el año podamos tener la vacuna. Después hay otros ensayos que hay muy buenas perspectivas, al menos hasta ahora, como es el uso del plasma de convalecientes. Lo hemos usado en Corrientes. ¿Se usó ya en Corrientes el plasma? Un paciente muy grave que estuvo respirado por respirador artificial y que dio buen resultado. El paciente está de alta ahora. Hoy estamos ayudando a la hermana provincia de Formosa con plasma. Nos solicitaron. Y ahí sale esta perspectiva que nos enterábamos ayer de la posibilidad del suero de caballo, suero hiperinmune, como yo les comentaba a mis colegas que por ahí son jóvenes, que el mejor ejemplo es el suero antiofídico, que se saca justamente del caballo. Y bueno, que sería una buena perspectiva también para tratar esta enfermedad. Sí, hay que ir probando de todo, porque si no, la justa, la medida no la vamos a encontrar si no se hace una investigación a fondo. ¿Cómo ve usted las declaraciones que se producen en Chile, que dicen que van a pedirle a la Argentina traer enfermos a la Argentina porque ellos ya no dan más abasto? ¿No le parece que eso es una cuestión que puede traernos más contagios? Sí, sin dudas. Esta es una situación inédita, doctor. Nadie estaba preparado para esto. No estábamos preparados. Ustedes ven cómo han colapsado los sistemas de salud más importantes del mundo, de las sociedades más desarrolladas del mundo. Y colapsado mal por la cantidad de fallecidos que han tenido y que siguen teniendo. Por lo tanto, lo que pasa en Chile es entendible, pero todos
toda persona infectada que ingresa al país, cualquiera fuere la causa, es un riesgo para nosotros. La verdad que es un riesgo para un número en Argentina que está dentro de todo bastante bien, comparado con esos países, está bastante bien el país. Tenemos todavía resto no utilizado de camas de terapia, de camas de internación en todo el país, en todo el territorio. Pero esto puede colapsar, uno nunca sabe cómo. Efectivamente. El genio epidemiológico es a veces inmanejable e impredecible. Lo que no ocurrió en un mes puede ocurrir en un día o en una semana. Así es, doctor. Y yendo a lo más chico, un paciente que hoy está conversando con uno, a la tarde puede estar en el respirador. O sea que hasta eso, hasta la evolución de la enfermedad es impredecible. Sí, es una cuestión que un cálculo personal, es una responsabilidad personal, porque el Estado no puede estar detrás de cada uno haciendo cumplir una norma. Es decir, que todos tenemos que tomar conciencia de que si hay un protocolo establecido por la autoridad sanitaria, hay que cumplirlo. Fíjense, hablo a la audiencia, fíjense lo que está pasando en estos momentos en Buenos Aires. El presidente de la República tenía que ir a distintas provincias, tuvo que volver desde La Rioja por temor a que estuviera algún problema. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti. Hidrovía, vía libre para exportar. Tenemos que seguir hablando del virus 19, la infección que está sufriendo el mundo. En algunos lugares ya terminó o está manejado, en otros no, Estados Unidos, Brasil. Y estamos nosotros, los argentinos, que estamos haciendo lo que se puede. Algunos dicen que se inició la cuarentena muy temprano, que debió haberse preparado todo, pero sin hacer uso de la cuarentena que obliga a la gente a quedarse en su casa. Todos, seguramente ustedes también están cansados, sobre todo la gente que tiene un departamento de 2 dormitorios, que a lo mejor tiene 3, 4 hijos, ¿y qué hace con los hijos? Ahora te hay que pedir permiso para ir de un lado al otro, aquí y de allá. Es algo que está en estos momentos, se iba a anunciar el día jueves a la tarde, unas nuevas medidas. No se sabe si es para volver más rígido el sistema, para mantener donde está y de ahí salir con cuestiones, con normas más rígidas. La cuestión es que el jueves no se anunció nada. Llegó Kicillof, llegó el jefe de la ciudad de Buenos Aires, a Olivos, científicos, también químicos, y no hubo acuerdo. Y el país se quedó otra vez sin saber qué va a pasar mañana. Aunque se decía que hoy viernes se iba a dar a conocer cuáles son las medidas, pero por problemas de la producción nosotros vamos más tarde. Nuestro programa no va a poder referirse
a lo que van a decir en la mañana del viernes. Sí, es que dicen, porque así fue con la cuarentena, fueron hasta tantos días, después prorrogaron y ahora parece que se vuelve a prorrogar. Era mucho más sensato decir, son 90 días. Entonces uno se prepara para los 90 días, pero no decir 45 días, después 15 más, porque es una desilusión, una desorganización que tiene la gente, las empresas, el Estado. Entonces tenemos que destacar que en Corrientes las cosas se hicieron bien dentro de lo posible. Se está por inaugurar en estos días un hospital de campaña con más de 200 camas. El ejército también se dio, elementos. Vinieron aviones Hércules trayendo todo, bajaron en Resistencia y tuvieron todo material para este hospital de emergencia. Que sigamos así, en el sentido de la colaboración entre ejército y civiles. Basta de decir que son malos los militares y que son buenos la Cámpora, el ERP. Cada uno defendió con lo que tenía. Vivimos una guerra civil. El Estado, con un decreto de Isabel Martínez de Perón, que ordenaba la aniquilación del enemigo. ¿El enemigo quién era? Montoneros, ERP, la Cámpora. Fue larga la historia. Muchos fueron los muertos, los desaparecidos. Fernández Meijide dice que no superan los 15.000 o 12.000. Otros dicen que son 30.000. No podemos manejarnos, nadie tiene exacto qué es lo que pasó. Yo le tengo que hacer una observación a Fernández Meijide, una señora luchadora que su partido hace un acuerdo con la Unión Cívica Radical para las elecciones que venían, una elección interna o entre todos, y el partido que sacaba más votos tenía la presidencia y el frente de Fernández Meijide tenía la vicepresidencia. Claro, Fernández Meijide pensó que ella iba a ganar, pero le ganó de la Rúa. Y Fernández Meijide hizo lo que no debió hacer, que puede ser la causa también de toda una catástrofe que vino después de caído de la Rúa, porque cayó por un golpe militar, derivado también de esto, en mi criterio. Porque quien asume el cargo vicepresidente fue Chacho Álvarez, que no lo votó nadie en esa interna. Era Fernández Meijide. Y como Fernández Meijide se retira, no acepta ser vicepresidente de la Rúa, viene Chacho Álvarez, que estaba en las antípodas del pensamiento de la Rúa, y al poco tiempo, un año así, por un tema que se llamó el tema Banelco, que se presumió de que senadores justicialistas fueron comprados por la Unión Cívica Radical o por el gobierno para que votaran una ley de reglamentación que reglamentaba las relaciones obreras con las empresas y con el Estado. Es decir, que todos tenemos un lado flaco, pero dejemos los lados flacos y vamos adelante. Que no pase lo que pasó con Cámpora, que se lo renunció a Cámpora, se lo hizo renunciar a Cámpora, a Solano Lima, y la Constitución Nacional decía también al vicepresidente primero del Senado, y ahí termina para la Constitución Nacional.
hay que elegir entre los funcionarios. A lo mejor el director de rentas de la provincia puede ser presidente en un caso así, cuando caen el presidente, el vicepresidente y el viceprimero del Senado. Entonces cambió todo. Era tal vez algo digamos, convenido para que Perón pueda volver al país y gana las elecciones siguientes, pero echa a la Cámpora, y la Cámpora, que era terriblemente favorable a Perón, se empieza a poner en contra, y hubo todo un desmadre que no es este el lugar ni el momento para analizarlo, pero ustedes conocen el tema. Bien, esperemos que en la próxima vez que estemos con ustedes podamos ya decir que las cosas se aclararon en el caso Vicentín, es decir, entraron dentro de la ley y que seguimos avanzando en la lucha contra la coronavirus, contra el virus 19. Será hasta entonces.